Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace Così pensar. per metterlo alla prova. Decía Gesù así para infatti ponerlo a sapeva prueba, quello che stava per porque compiere él sabía lo que iba a hacer. e quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare Es lo que tenía Jesús en pane la mente cuando le decía a costoro Felipe, ¿dónde da compraremos mangiare. pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los Continuamente apóstoles. li metteva alla prova per Continuamente los ponía insegnarli a e quando prueba para loro erano enseñarles. fuori il limite, Y con fuori quella ellos funzione iba che afuera del dovevano fare, li límite. fermava, Y cuando tenían que insegnava. hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, per diventare pastori del para popolo di Dio. convertirlos en pastores del pueblo de Dios. Pastori En el caso del de lo que son los popolo di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la redención. Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente, Perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo En este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. negli altri Vangeli. E tutti Es lo que quanti ne dicen parlano. los otros Forse sono state evangelios. 2 moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare, a dónde iban a ir por el mar y e li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Bueno, quizás entonces Jesús empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, Si sentivano un po' un cerchio privilegiato. se sentían un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no, no acerquen los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis,
Tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Forma, enseña i discepoli, gli apostoli. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa, porque siempre pide cosas concretas, siempre pide algo concreto. Tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versión degli altri evangelisti, la versión de los otros evangelistas cuando hacen ver a Jesús que han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer, dicen así: di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. En el momento del buio, cuando cominciaba el buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba: denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores: denles ustedes de comer. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. ¿Están perdidos? Denles ustedes un camino de salida. ¿Están atemorizados? Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes, denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña del mismo de quien recibía a Jesús después de dejar a los apóstoles. Va a orar al Padre en la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. La folla sbaglia. Pero muchas veces la gente se equivoca. Y aquí también se equivoca. Y la gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron: este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho: pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique. Sobre todo, que nos enseñe a no tener miedo del pueblo de Dios, a no tener miedo de estar cerca de ellos.